Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1309 dice así: la preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus dones y sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Hasta aquí, ahora continuamos, pero un comentario. Lo principal, ¿no? Lo principal de la preparación para el sacramento de la confirmación, como veis, pues, no se trata únicamente de un aprendizaje de cosas. No se trata de eso, aunque es importante aprender una serie de conceptos. O sea, esto es importante decirlo. O sea, a veces se puede pecar en la catequesis, se puede pecar de dos extremos. Uno es el extremo del aprendizaje de una serie de oraciones y de fórmulas, pues, de memoria común, vamos a aprenderlas como un lorito, y que parece que todo el aprendizaje queda reducido a la memorización de esas fórmulas. Y el otro extremo es el pensar que lo importante en una preparación pues es únicamente suscitar unas actitudes, pues el que una persona esté más abierta, etcétera, pero vamos, sin necesidad de aprender nada, ¿no? Únicamente suscitando pues unas actitudes de estar abierto al Evangelio, etcétera y tal. Bueno, pues yo creo que son dos cosas que hay que complementarlas, porque claro, eso de que a un niño se le dé una catequesis únicamente suscitando unos valores positivos, ¿no? El valor de la solidaridad, el valor de pues de la caridad, el valor, sí, pero el que a un niño se le enseñen únicamente una especie de valores o actitudes que no se concretan, digamos, en el aprendizaje de nada concreto, ni de una oración, ni de los mandamientos, ni de los sacramentos, ni tal, pues la verdad es que eso corre el peligro de ser lo que el viento se llevó. Porque aquí también digamos que los valores y las actitudes se sustentan en medios concretos, en medios concretos. Y hoy en día, dentro de este doble extremo, el extremo por un lado, de que la preparación, la catequesis sea meramente una memorización fría, y el extremo contrario, de que la catequesis se reduzca únicamente, ¿no?, pues a suscitar unos valores y unas actitudes. Yo creo que hoy en día, entre esos dos extremos, pecamos más de este último que del primero, porque estamos en un momento en el que se ha menospreciado mucho la memorización. Se ha menospreciado mucho. Y no únicamente en el tema de la catequesis, sino que en todo el sistema de la enseñanza, yo creo que pecamos mucho, se ha despreciado en exceso, con eso de que antes se podía abusar de que la educación únicamente fuese pues el aprendizaje de una cosa como de carretilla, como un lorito sin darse cuenta de lo que uno decía. Por la ley del péndulo vamos al extremo contrario, y el extremo contrario es pues no desarrollar toda una serie de capacidades que tiene el niño y que tiene el joven, también de memorizar unos conceptos y de tenerlos, memorizarlos, sabiendo que luego en la vida ya se irán poco a poco comprendiéndolos con mayor profundidad. Pues porque uno, por ejemplo, al principio aprende los 10 mandamientos, bueno, y los entiende desde un punto de vista mínimo, pero bueno, luego con 12 años los comprende a un nivel más profundo que cuando los aprendió con 9, y luego con 14 a un nivel más profundo, y con 18 más. Es decir, una cosa que ha sido bien aprendida, incluso bien memorizada, luego debe lógicamente de una catequesis continua, porque en nuestra vida, ojo, debemos de tener una catequesis continua, no únicamente puntual y pasajera, ¿no? Va
profundizando más en eso que desde el principio aprendió, incluso que memorizó desde el principio, pero que tiene que ser asimilado en cada edad, en cada momento, según según la edad, la edad de la razón. Memorizándolo, uno lo tiene en su base, y luego se trata de que vaya cada vez interiorizándolo más. Bien, pues como decía, quizás hoy estemos en el extremo contrario, en el extremo contrario. Pero sin embargo es verdad, ojo, y aquí es lo que señala este punto del catecismo, que la preparación del sacramento de la confirmación debe de suscitar una apertura a una unión más íntima con Jesucristo, a tener más familiaridad con el Espíritu Santo, a ser más dócil al Espíritu Santo, a saber reconocer y secundar sus inspiraciones, a saber decir, mira, pues tú, joven, que te estás preparando para la confirmación, ¿no? Aprende a distinguir en tu vida lo que son las inspiraciones del Espíritu Santo, qué viene del buen espíritu y qué viene del mal espíritu, como dice San Ignacio, esos ejercicios espirituales. Y aprende a secundar las buenas inspiraciones del Espíritu Santo y a rechazar, a descubrir, a desenmascarar y luego a rechazar lo que son las insinuaciones del maligno. Es decir, se trata de que el sacramento de la confirmación nos haga crecer en la intimidad con Jesucristo y tener, bueno, pues una mayor familiaridad que nos adentre en una vida espiritual, pues con un discernimiento de espíritus, lo que viene de Dios y lo que viene del maligno, saber distinguirlo, ¿no? Y saber secundar una cosa y rechazar la otra. Tener conciencia, pues, de lo que son los dones de Dios, las llamadas de Dios, saber lo que son las virtudes teologales y las virtudes morales, lo que son los dones del Espíritu Santo, saberlos no únicamente memorizándolos, no, sino saberlos también, o sea, tener la experiencia de sobre qué incide cada don del Espíritu Santo, ¿no? Que se nos haya explicado eso. Bien, sobre estos temas principales, ¿no? Y ese trabajo tan importante es el trabajo de la preparación para el sacramento de la confirmación. En esto insiste, ¿no? Dice, por ello, continúo con el punto 1309, ¿no? Que había dejado a medio leer. Por ello, la catequesis de la confirmación se esforzará por suscitar el sentido de la pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Iglesia universal como a la comunidad parroquial. Esta última tiene una responsabilidad particular en la preparación de los confirmandos. O sea que una de las metas principales, ¿no?, de la preparación al sacramento de la confirmación es suscitar el sentido de pertenencia a la Iglesia. Y claro que uno pertenece a la Iglesia por el bautismo, pero el sacramento de la confirmación es un sacramento que todavía nos da una gracia añadida, ¿no?, para crecer en sentido de comunión. En sentido de comunión. Entender que nuestra unión con Dios es una unión que pasa por la comunión entre nosotros. Nadie puede decirle a Dios, Padre, sin que al mismo tiempo le esté llamando hermano al que está junto a él. No sé, son dos dimensiones que están muy unidas, ¿no? Bueno, pues el sacramento del bautismo subraya más la primera dimensión de nuestra filiación divina, y el sacramento de la confirmación subraya más la segunda, de nuestra comunión eclesial, sin que quepa decir que cada sacramento tiene las dos cosas, Pero bueno, digamos que el sacramento del bautismo
subraya más la dimensión vertical de hacernos hijos de Dios, y el sacramento de la confirmación subraya más pues la gracia de la comunión, de la plena integración eclesial. Bien, pues este aspecto es muy importante, porque además hoy en día más que nunca, pues porque el hecho de que tenemos una cultura que peca muchísimo de individualismo, el que cada uno se monte la guerra por su cuenta, y incluso nuestra sociedad secularizada pues es muy reticente a ese sentido comunitario, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Pues porque en el individualismo cada uno pues hace su capa un sayo, y allí parece que se escapa más fácilmente, ¿no? Se escapa más fácilmente de la llamada de Dios. Sin embargo, claro, cuando hay un sentido comunitario, cuando hay alguien que te lo está recordando, cuando hay ejemplos al lado tuyo, ejemplos que no puedes por menos de ver, porque es que son ejemplos que saltan a la vista. Entonces, claro, te sientes más denunciado, claro. Cuando alguien no quiere ser fiel a Dios, lo primero que hace es alejarse de la comunidad cristiana, porque así no tiene nadie que le recuerde lo que tiene que hacer. ¿Os acordáis de aquel pasaje de los discípulos de Maús, en Lucas 24? Los discípulos de Maús, cuando ellos decidieron, ¿no?, bueno, pues caer en la desesperanza, ¿no?, o consintieron en esa desesperanza de pensar que Cristo les había fallado, ¿no?, que su ilusión de seguimiento de Cristo había fracasado por la muerte de Jesucristo, lo primero que hicieron fue abandonar la comunidad de Jerusalén y marcharse. Ya pensaban, esto ya se ha terminado, ya, pues esto ha sido un fracaso y nos vamos. Lo primero que hicieron los discípulos de Maús fue abandonar la comunidad de Jerusalén. Jesús les sale a su encuentro, y cuando le han reconocido a Jesús, cuando se les han abierto los ojos al partir el pan, lo primero que hacen es volver a Jerusalén y volver a reintegrarse a la comunidad de la cual se habían escapado. O sea que por esto es muy importante el sacramento de la confirmación, porque es un sacramento que reafirma la eclesialidad. En la eclesialidad. Fijaros que suele haber un proceso lógico, aunque digo lógico porque claro, luego puede haber siempre, cada uno es un mundo, ¿no? Pero con mucha frecuencia cuando alguien se aleja de Dios, suele seguir más o menos el siguiente proceso. Primero baja un primer escalón y dice, igual que antes decía soy católico practicante, dice soy católico no practicante. Bueno, a cabo de un tiempo se aleja un poco más y dice, yo creo en Dios pero no creo en la Iglesia. Al cabo de un tiempo se aleja un poco más, baja otro escalón y dice, yo algo creo pero no sé qué será. Luego, al cabo de un tiempo, baja otro escalón más y dice, soy agnóstico, no sé si creo, y luego baja un escalón más y dice, soy ateo, no creo. Pero es que fijaros bien que en esa escalera, en esos escalones que se han ido bajando uno detrás de otro, el primer escalón que se bajó fue decir, soy católico no practicante. Es difícil que uno llegue al último escalón sin haber pasado por los intermedios. Primero católico no practicante, luego creo en Dios pero no creo en la Iglesia, luego creo en algo pero no sé qué es, luego al final no sé si creo, y luego al final no creo. Por eso digo que es más necesario que nunca el sacramento de la confirmación, porque es un sacramento de integración eclesial, en el que al joven se le tiene que ayudar, ¿no?, pues a suscitar en él esa conciencia viva, ¿no?, de pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, globalmente considerada y también particularmente considerada como su diócesis, su parroquia, mi familia de la fe, y que yo no me avergüence de ella, ¿no?, aunque vean pues los defectos de fulanito, de menganito, y dichoso quien no se escandalice de mí, como dice Jesús, dichoso quien no se escandalice de su Iglesia, por mucho que vea
que el sacerdote es pecador, que aquí en todos los sitios cuecen habas, que siempre hay problemas aquí, problemas allá, pero yo no me escandalizo de eso, porque sé que la gracia de Dios, pues concurre al mismo tiempo que nuestros defectos también, y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. O sea, es por lo tanto un sacramento de plenitud eclesial, y a nuestros jóvenes les debemos de enseñar esto, aquello que decía Santa Teresa, ¿no? Al final muero hija de la Iglesia. Qué gozo, ¿no? Qué alegría, qué confianza poder morir hija de la Iglesia. Es ese sentimiento de comunión. Nadie puede tener a Dios por padre sin tener a la Iglesia por madre, y por lo tanto a los demás como hermanos nuestros, ¿no? Hermanos nuestros en la fe. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.